Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la República Popular China, de la estabilización revolucionaria a la agitación de la revolución cultural. El establecimiento de la República Popular China en 1949 no representó simplemente un cambio de régimen, sino una reconfiguración total de la civilización más antigua del mundo bajo los parámetros del materialismo histórico y el centralismo democrático. La transición de una sociedad semifeudal y semicolonial a un Estado industrializado y colectivizado fue un proceso marcado por una ambición sin precedentes, pero también por tensiones estructurales que derivaron en catástrofes humanitarias y convulsiones políticas internas. La proclamación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949 se produjo sobre un territorio que distaba mucho de ser un lienzo en blanco. China era en ese momento una nación devastada por la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la posterior reanudación de la Guerra Civil China. La infraestructura industrial estaba prácticamente destruida, especialmente en los centros urbanos del noroeste y el campo, que se encontraban desolados tras años de requisas militares y falta de inversión. La situación económica era crítica, caracterizada por una inflación galopante que había erosionado por completo el valor del papel moneda heredado del periodo nacionalista. Uno de los factores determinantes de esa inestabilidad financiera fue la huida del gobierno del Kuomintang hacia Taiwán. Al abandonar el continente, las fuerzas de Chiang Kai-shek se llevaron consigo la práctica totalidad de las reservas de oro y plata de la nación, dejando al nuevo gobierno de Beijing sin respaldo metálico para estabilizar el sistema monetario. Socialmente, el país era un mosaico de inseguridad. Las zonas rurales estaban infestadas de bandidos y remanentes de las tropas nacionalistas, mientras que problemas estructurales como la adicción al opio y a la prostitución sistémica funcionaban como lastres heredados de lo que el PCSH denominaba el siglo de la humillación. Ante el colapso del valor de la moneda, el nuevo gobierno implementó una estrategia pragmática para garantizar la supervivencia de los trabajadores urbanos y frenar la espiral inflacionaria. En lugar de intentar fijar una moneda sin respaldo, se optó por indexar los salarios a una cesta de bienes básicos. Este sistema permitía que el poder adquisitivo de los obreros se mantuviera constante independientemente de la devaluación nominal del dinero. Esta medida de emergencia, combinada con la centralización del comercio de grano y la creación de un sistema bancario estatal, permitió al gobierno recuperar el control de los flujos de capital y estabilizar los precios en un plazo sorprendentemente corto. La legitimidad del PCSH en las ciudades dependió en gran medida de ese éxito técnico inicial, que transformó una economía de prostración en una de crecimiento controlado. Para dotar de un marco legal a la reconstrucción, Mao convocó la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino en septiembre de 1949. Este organismo no era exclusivamente comunista, ya que estaba compuesto por representantes de diversas tendencias políticas, intelectuales y sectores sociales conocidos como los Minzu-Dangpai o Partido Democrático. Esta estrategia de Frente Unido buscaba neutralizar a la oposición burguesa y atraer el talento técnico necesario para la gestión del Estado. En esta conferencia se aprobó el Programa Común, que era un documento constitucional provisional que definía a China no como un Estado socialista inmediato, sino como una nueva democracia. Bajo este modelo, el Estado asumía el papel de coordinador y conductor de la economía,
pero permitía la coexistencia de la propiedad privada, cooperativa y mixta. El programa común también estableció decisiones simbólicas fundamentales. Se designó a Beijing como la capital nacional, se adoptó la bandera de las 5 estrellas y se instauró el calendario gregoriano. Un pilar fundamental de esta etapa fue la abolición inmediata de todas las prerrogativas de las potencias extranjeras derivadas de los tratados desiguales, firmados durante la dinastía Qing y la era republicana. La recuperación de la soberanía aduanera y la expulsión de las fuerzas militares extranjeras fueron presentadas como el cumplimiento de la promesa de que el pueblo chino se ha puesto en pie. El nuevo gobierno veía los vicios sociales no solo como problemas de salud pública, sino como manifestaciones de la decadencia del sistema antiguo y de la influencia imperialista. Las campañas masivas lanzadas entre 1950 y 1952 para erradicar el opio y la prostitución fueron ejercicios de movilización social y control policial sin precedentes. En el caso del opio, la estrategia fue multidimensional. Mientras que en las ciudades se asaltaban fábricas de drogas y se clausuraban fumaderos, en las zonas rurales de Sichuan y Yunnan se procedía a la destrucción sistemática de los campos de amapola. El gobierno aplicó una política de mano dura contra los grandes narcotraficantes, muchos de los cuales fueron ejecutados en juicios públicos, mientras que a los pequeños consumidores se les ofrecían programas de rehabilitación y reincorporación laboral. En apenas 2 años, el consumo de opio, que había sido una plaga durante más de un siglo, fue virtualmente erradicado en la China continental. De manera similar, la prostitución fue abordada como una forma de explotación de clase. Los burdeles fueron cerrados, solo en Beijing se clausuraron 224 establecimientos en una sola noche y las mujeres fueron enviadas a centros de formación donde se les enseñaba oficios y se les proveía de atención médica. Estas campañas no solo mejoraron la salud pública, sino que enviaron un mensaje claro sobre la moralidad revolucionaria y la capacidad del Estado para intervenir en la esfera privada para limpiar la nación. Si las campañas contra el opio atacaban los vicios externos, la ley del matrimonio, promulgada el 13 de abril de 1950, representó un ataque frontal a la estructura patriarcal milenaria de la familia china. Históricamente, la mujer en China era considerada poco más que un objeto de intercambio entre familias. Los matrimonios concertados, el infanticidio femenino y el concubinato eran prácticas comunes que reforzaban la subordinación de la mujer. La nueva ley introdujo cambios que alteraron radicalmente el tejido social. Se prohibieron los matrimonios concertados y por poder, estableciendo el consentimiento mutuo como único requisito legal. Se otorgó a la mujer el derecho a la propiedad, a la herencia y al uso de su propio nombre después del matrimonio. Se instituyó el divorcio por mutuo acuerdo o por solicitud de una de las partes si la mediación fracasaba. Se ilegalizaron el concubinato, los compromisos infantiles y el intercambio de valores económicos por contraer matrimonio. El costo humano de esta reforma fue altísimo. El Ministerio de Justicia estimó en 1953 que en los años anteriores entre 70.000 y 80.000 mujeres habían sido asesinadas anualmente o forzadas al suicidio debido a disputas relacionadas con el matrimonio y la aplicación de la ley. Esta violencia era la prueba fehaciente de la resistencia de las estructuras tradicionales rurales frente a la modernización impuesta desde el centro. Simultáneamente a la reforma familiar, se llevó a cabo la Ley de Reforma Agraria, el del 30 de junio de 1950. Su objetivo era la abolición de la propiedad de los terratenientes para sustituirla por un sistema de pequeña propiedad privada campesina, un paso intermedio necesario antes de la posterior colectivización. El Estado confiscó tierra, ganado y aperos de los terratenientes para distribuirlos entre los campesinos desposeídos.
Un elemento crucial de esta reforma fue el documento de agosto de 1950, titulado Decisiones relativas a la diferenciación de la situación de clase en el campo. Este documento definía categorías sociales que determinarían el tratamiento que recibía cada individuo. Estas etiquetas no eran meras descripciones económicas, se convirtieron en estigmas o privilegios hereditarios que marcarían las luchas políticas posteriores. Un hijo de terrateniente sería considerado sospechoso por el simple hecho de su origen, lo que institucionalizó una forma de segregación política basada en la genealogía de clase. Una vez estabilizada la situación básica y sentadas las bases sociales, el gobierno lanzó su gran estrategia económica, el primer plan quinquenal de 1953 a 1957. Este plan seguía estrictamente el modelo stalinista de priorizar la industria pesada financiada a través de las transferencias de excedentes desde el sector agrícola. Con la ayuda de miles de técnicos soviéticos y el diseño de 156 proyectos industriales clave, China comenzó a construir una industria moderna desde cero. Se construyeron presas, puentes, acerías y fábricas de productos químicos. El crecimiento fue espectacular en términos estadísticos. La producción de acero aumentó casi un 300% y el carbón se duplicó. Sin embargo, este éxito industrial creó tensiones peligrosas. La agricultura crecía a un ritmo mucho menor, lo que apenas cubría el crecimiento demográfico y las necesidades de exportación para pagar los préstamos soviéticos. Además, la gestión económica se volvió extremadamente centralizada y burocrática, lo que comenzó a alinear tanto a los cuadros locales como a los intelectuales técnicos. Hacia 1956, Mao percibió que el modelo soviético estaba creando una nueva casta de burócratas y que existía un descontento latente entre los intelectuales. En mayo de ese año lanzó la campaña de las 100 flores bajo el lema que florezcan 100 flores y compitan 100 escuelas de pensamiento. Mao invitó a los intelectuales y a cuadros a expresar libremente sus críticas para rectificar los errores del partido. Tras una reticencia inicial en la primavera del 57, las críticas se volvieron feroces. Los intelectuales atacaron el monopolio del poder, la falta de libertades civiles y la arbitrariedad de los juicios públicos. Sorprendido por la profundidad del descontento, Mao dio un giro radical. En junio del 57 se inició la campaña antiderechista comandada por Deng Xiaoping. Cientos de miles de personas fueron calificadas como derechistas. Estas personas perdieron su empleo, fueron expulsadas de las ciudades y enviadas a campos de reeducación a través del trabajo en zonas remotas. Esta campaña decapitó la capacidad crítica de la inteligencia china y aseguró que en los años venideros nadie se atreviera a cuestionar las políticas del líder por muy irracionales que parecieran. Mao, impaciente con el ritmo del crecimiento técnico y desconfiado de la burocracia, decidió abandonar el modelo racional soviético por uno basado en el voluntarismo y la movilización de masa. El gran salto adelante fue un experimento radical que pretendía que China superara a Gran Bretaña en producción de acero en 15 años mediante el puro entusiasmo revolucionario. Se crearon las comunas populares, que eran unas unidades gigantescas que eliminaron por completo la propiedad privada. Los campesinos fueron obligados a trabajar en proyectos hidráulicos masivos y a fundir acero en pequeños altos hornos instalados en sus propios patios. El resultado fue desastroso por varias razones técnicas y políticas descritas por los expertos. Se fundieron herramientas agrícolas y utensilios domésticos para producir un acero de tan mala calidad que no tenía utilidad industrial. La movilización de millones de campesinos hacia la industria y la obra hidráulica dejó las cosechas sin recolectar en los campos. Bajo la presión de las cuotas imposibles, los líderes locales informaban de producciones récord inexistentes. El gobierno central, creyendo que había abundancia,
aumentó la requisa de grano para exportación. Se impusieron técnicas como el sembrado denso, que estaba basado en la idea errónea de que las plantas de la misma clase no compiten entre sí, lo que provocó la pérdida masiva de cultivos. Entre 1959 y 1961, mientras las estadísticas oficiales seguían mostrando éxito imaginario, una hambruna masiva asoló el país. Los cálculos de los historiadores sitúan la cifra de muertos entre 15 y 55 millones de personas, convirtiéndola en la mayor catástrofe humanitaria de origen político de la historia. A esta tragedia interna se sumó la ruptura con la URSS. Mao acusó a Gorbachev de aburguesarse tras la muerte de Stalin y de traicionar los principios marxistas. En 1960, la Unión Soviética retiró repentinamente a todos sus técnicos y planos de las fábricas chinas, dejando a la industria nacional en un estado de parálisis crítica. China se vio obligada a importar grano por primera vez en 1961 para evitar el colapso total de sus ciudades. El fracaso evidente del gran salto adelante debilitó la posición de Mao dentro del partido. En el 61, Mao dejó la presidencia de la República, que fue asumida por Liu Shaoqi, junto con Deng Xiaoping. Los moderados introdujeron políticas de ajuste, se devolvieron pequeñas parcelas privadas a los campesinos y se cerraron los comedores colectivos. La economía comenzó a recuperarse, pero Mao veía con horror cómo estas reformas reintroducían incentivos capitalistas. Para Mao, la revolución estaba muriendo de éxito material y revisionismo. Su respuesta fue una ofensiva total contra el aparato del partido que él mismo había ayudado a crear. La revolución cultural se inició oficialmente como un debate cultural sobre una obra de teatro histórica llamada La destitución de Hai Rui, que Mao interpretó como un ataque velado a su gestión. A partir del 66, Mao movilizó a la juventud, los llamados guardias rojos, para bombardear los cuarteles generales y purgar a los seguidores del camino capitalista dentro del partido. Los estudiantes fueron alentados a atacar a sus profesores, a los intelectuales y a los cuadros del partido. Se lanzó una campaña para destruir los cuatro viejos, que eran las viejas ideas, la vieja cultura, los viejos hábitos y las viejas costumbres. Miles de templos, libros y monumentos históricos fueron vandalizados. La violencia se desbordó en el Agosto Rojo del 66. Cientos de personas fueron torturadas y asesinadas solo en Beijing. Liu Shaoqi fue destituido, humillado y murió en prisión, mientras que Deng Xiaoping fue purgado y enviado a trabajar en una fábrica de tractores. Mao recuperó el control absoluto a través de un culto a la personalidad sin parangón, personificado en el pequeño libro rojo compilado por Lin Biao. Para el 69, la fase más violenta de la masa había pasado, pero la intriga en el círculo íntimo de Mao continuaba. Lin Biao, el jefe del ejército y sucesor designado, comenzó a distanciarse de Mao. Lin controlaba el poder militar, lo que despertaba la paranoia de Mao y su esposa Jiang Hui. El 13 de septiembre del 71, Lin murió cuando su avión se estrelló en Mongolia, mientras supuestamente intentaba huir a la URSS tras un fallido intento de asesinato contra Mao, conocido como el Proyecto 571. El impacto de este incidente fue devastador para la psique colectiva china. El hombre que había sido el camarada de armas más cercano de Mao era ahora denunciado como un traidor y un fascista. La revolución cultural continuaría formalmente hasta la muerte de Mao en 1976, pero el entusiasmo ideológico nunca se recuperó del todo tras el incidente de Lin Biao. En conclusión, al analizar los primeros 25 años de la República Popular China, se observa un patrón de avances espectaculares seguidos de retrocesos catastróficos. El país, que en 1949 no tenía reservas de oro y sufría una inflación infinita, logró en poco tiempo erradicar plagas sociales centenarias,
y sentar las bases de una infraestructura industrial pesada. La ley del matrimonio y la reforma agraria desmantelaron el feudalismo y alteraron permanentemente el estatus de la mujer y del campesinado, aunque fuera a través de una violencia estructural significativa. Sin embargo, el desprecio por las leyes económicas básicas durante el Gran Salto Adelante y el ataque a la inteligencia durante la Revolución Cultural dejaron cicatrices profundas. China emergió de este periodo como una nación industrializada pero exhausta, con un sistema político paralizado por el miedo y una economía que necesitaba urgentemente reformas de mercado. El inicio de la República Popular fue, en última instancia, una lección sobre el inmenso poder de la voluntad política para transformar una sociedad, pero también sobre los límites de esa misma voluntad cuando ignora la realidad material y la dignidad humana. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.